Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina. ¿Quién está contento? Porque esta es la iglesia más contenta, esta es la iglesia más feliz, nosotros somos felices. Mire, hermano, yo viví 31 años, yo me convertí a los 31 años de edad. Voy a cumplir 31 años ahora en mayo de convertido. Y mi peor día en el evangelio, el peor que usted diga, wow, porque en el evangelio hay tribulaciones y hay luchas y hay días difíciles. Mi peor día en estos pasados 31 años, el peor, es mejor que el mejor que yo pasé en el mundo. Estar en la iglesia para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Conocer a Jesucristo. Así que yo siempre voy a estar contento, no matter what. El diablo conmigo no tiene nada que ver. Las tribulaciones y las pruebas son parte de la vida. Y la prueba produce paciencia y nosotros vamos para adelante. Así que alégrese, hermano, porque el gozo de la salvación, eso no se compara con nadie. Quiero hablarte de un tema que nunca se predica en la iglesia, nunca jamás se predica en la iglesia. Lo vamos a predicar hoy. Y yo estoy seguro que nunca has escuchado de ese tema, especialmente en la Semana Santa. Y yo te quiero hablar hoy del perdón. ¿Verdad que tú nunca habías escuchado de eso? Ni un mensaje en toda tu vida sobre el perdón. Mira, la Semana Santa, el cristianismo, de principio a fin, tiene que ver con un tema, aparte del amor, por supuesto, pero tiene que hasta que ver con el amor. Y el tema principal es el perdón. Cuando tú ves una película de esas de época, de los islámicos y los cristianos, los bárbaros, los vikingos y los cristianos, que me fascinan y las he visto, y una de las mejores que he visto, lo que pasa es que el asunto de esos cristianos tiene que ver con el perdón. Es que esos son la gente que perdonan. El cristianismo se conoce en el mundo por el perdón. ¿El perdón primero de quién? De Dios. Y la señal es que la cruz. Y entonces si tú miras la cruz, aquí hay tres. ¿Por qué hay tres? Porque en el Calvario habían tres. O había una. ¿Cuántas había en el Calvario? Pues tres. En la que crucificaron a Jesús. En la que crucificaron a los dos ladrones. No al ladrón bueno. Los dos eran ladrones. Y ser ladrón no es nada bueno. Pero uno es el ladrón arrepentido, que somos nosotros, y el otro es el que todavía no se ha arrepentido. No se arrepintió. Y la cruz va para arriba y va para ¿qué? Para los lados. Por eso yo te quiero hablar hoy de un tema que tiene que ver con el perdón. Y la pregunta es, ¿perdonaron los discípulos a Judas? Mira, y la gente en la iglesia tienen un cliché, no, yo lo perdoné. ¿En serio? Cuando lo ves en Walmart, lo perdonaste bien cañón, que cuando lo ves en Walmart coge otro pasillo. Es más, en la iglesia. No, yo lo perdoné. Pues invítalo a almorzar. ¿Me invitar al cumpleaños de tus hijos? Pues no lo perdonaste. ¿Sabes? Y hay algo en la iglesia cristiana que a mí no es que me fascine, no encuentro la palabra, es como que es algo bien peculiar. Tú sabes, la gente en la iglesia te perdona, pero no te vuelve a incluir en su vida. Creo que este va a ser un mensaje como el de hace 2 domingos. No, yo lo perdoné. Pues comparte con él, como siempre. No, yo lo perdoné, pero a la distancia. Chacho, lo perdonaste bien brutal. Mira, ¿tú sabes por qué Dios perdonó al hombre?
la razón primordial por la que Dios perdonó al ser humano? ¿Alguien sabe? Vamos, levante la mano, que esto es una escuela. Levante la mano. ¿Por qué Dios perdonó al hombre? ¿Para qué? ¿Para lograr qué? ¿Ya? Pablo sabe, el maestro, imagínate. Para restaurar la relación con un hombre que estaba lejos de él. Y Dios lo perdona, ok, enviando a su hijo a morir en la cruz. Lo celebramos esta semana pasada, bien brutal, wow, todo el mundo lo celebró. Pero ¿para qué? Para reconciliar al hombre con él. Y entonces, yo te perdono, sí, pero tú allá, yo acá. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué perdón es ese? No, yo te saludo con, ¿qué es el cliché que usan? Con mucho, sí, con respeto y deferencia te saludo. Cordial, esa es la palabra. No, yo la saludo bien cordial. Ajá, y la abrazas y la besas. Y sales para plaza con ella. Y te vas de viaje. Vamos a hablar claro. Es un perdón de pacotilla. Somos demasiado exclusivos y clasistas cuando se refiere al perdón. Y esa es la verdad. Y yo contendí en la oficina hoy, postrado, orando, porque pasamos la Semana Santa. Yo estaba meditando en eso, pero de verdad la Semana Santa hizo algo en nosotros. No, hijo, yo te perdono, pero ahora mismo yo no te puedo ver. Ya, te lo perdonaste bien brutal. Ya, ese perdón es espectacular. ¿Sabe? No, distancia y categoría. No, porque es que esa persona es tóxica. Eso es lo nuevo, la gente, todo el mundo es tóxico ahora, yo no entiendo. Entonces yo te quiero hablar un poquito de Judas. Y no puedo como irle muchos detalles, pero voy a tratar de avanzar un poquito. Ok, la Biblia dice en el Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿De quién está hablando? ¿De Judas? El tesorero del corillo era el hombre de confianza. El mejor amigo de Jesús no era Juan ni Pedro, era Judas. Porque en ese tiempo la tradición era que tú le entregabas el dinero a la persona más cercana que tú tenías de tu corazón. Por eso es que Jesús metía la mano en el pan en el mismo plato. Comían del mismo plato. Ese era Judas. Iscariote o Ishkeriot, un hombre de Keriot, una ciudad de Judá, porque era el único apóstol originario de Judá. Todos los demás eran galileos. Cuando era un muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió y estuvo trabajando en las diversas empresas comerciales de su padre, hasta que se interesó por la predicación y la obra de Juan el Bautista. Los padres de Judas eran saduceos y repudiaron a su hijo cuando se unió a los discípulos de Juan. Cuando Natanael lo encontró en Tariquea, Judas estaba buscando trabajo en una empresa de secadora de pescado en el extremo sur del mar de Galilea. Tenía 30 años, estaba soltero cuando se unió a los apóstoles. Era probablemente el más instruido de los 12 y el único judío de la familia apostólica del maestro. Judas no tenía ningún rasgo destacado de virtud personal, aunque poseía exteriormente muchas características aparentes de cultura y de buena educación. Era un buen pensador, pero no siempre un buen pensador es verdaderamente honrado. Judas no se comprendía en realidad a sí mismo, no era realmente sincero consigo mismo. Y Andrés lo nombró tesorero. Mira quién era Judas. Judas era un problemático, un tipo detestable, tipo con mucho intelecto, pero era terrible.
Él estaba bien preparado. Lo único que él no tenía preparado era su corazón. Ese era Judas. Tenía muchas habilidades, preparación académica, experiencia. Por eso nosotros los pastores tenemos que ser bien selectivos cuando escogemos gente para el ministerio. Pueden tener muchas habilidades y muchos talentos, pero si su corazón no está correcto, lo que vienen es a destruir. Ahora, ¿cómo murió Judas? Vamos, ¿cómo murió Judas? Vamos. ¿Cómo murió Judas? ¿Ah? ¿Se suicidó? ¿Cómo? ¿Se ahorcó? ¿Estás seguro? ¿Sí o no? ¿Se ahorcó? Sí, se ahorcó. Bien, se ahorcó. ¿Está bien? Mira, Mateo dice que se ahorcó. Oye, no, porque se ahorcó. Mira, Mateo 27, 3 al 5. Mira lo que dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La pregunta es: ¿cuándo se ahorcó? Léelo de nuevo. ¿Ok? Y arrojando las piezas de plata, salió y fue y se ahorcó. Cuidado, porque esto es tricky. Ahora, mira lo que dice Hechos, capítulo 1, del 15 al 18. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se desparramaron. Pues, ¿cómo se murió entonces? Ok, lo que dice la Biblia es verdad. Ok, ¿se ahorcó o se... Ok. No hay contradicciones en la Biblia. Pues ambas son verdad. Ya. La contradicción ocurre cuando una declaración excluye la posibilidad de otra. La segunda ley de la lógica, la ley de la no contradicción, LNC, dice que algo no puede ser tanto verdadero como falso al mismo tiempo y en el mismo sentido. No existe ninguna contradicción cuando se trata de describir algo en forma diferente. Judas se ahorcó, se cayó y se reventó. O se partió la rama o se partió la soga. Pues Judas sí se ahorcó y Judas sí se reventó. Pero sigue la pregunta: ¿cuándo? Ok, desde que tú eres chiquito, que tú ves todas las películas en Semana Santa, ¿cómo te presentan la escena? Se fue y se ahorcó. La Biblia es tricky. Desde chiquito, yo siempre pensé como tú. Tiró las 30 monedas, salió del templo, fue y se ahorcó. Pero no pasó así. Así no fue. Mira, tengo que saltar unas cositas para poder terminar a tiempo. Desde el principio, él empezó con el pie izquierdo. Mateo 10, capítulos 2 y 4, dice:
Vamos a leerlo. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. ¿Viste todas las descripciones que están dando? Sigue. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Mira qué descripción. ¿Sabe? El tipo tiene hay gente que tiene un sello. El pasado de la gente los poncha. Cristo viene a la vida de la gente, Cristo los transforma, Cristo los cambia. Mira, cuando yo llegué de Estados Unidos, 7 años convertido, yo fui a hablar con mi hermano y mi hermano me dijo: te doy 6 meses. Yo vine a pedirte perdón, yo vine a decirte que yo me convertí. Me dijo: yo te doy 6 meses para estar en el punto de nuevo, papá. Te voy a decir algo y que te quede claro. Yo te saqué de mi sistema. Yo te recibí en mi casa. Ya no tenemos nada que hablar. A rayo. 7 años convertido. ¡Pum! El sello. Y no importa lo que tú hagas. Cría fama y acuéstate a dormir. Entonces, hay algo bien peculiar que diferencia a Dios de la gente. Dios perdona, la gente no. Dios olvida, la gente no. Entonces, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame. Y el Señor te quiere cambiar, pero no, tú no. No, yo no puedo olvidarme de eso. Entonces, ¿qué es la iglesia? Vamos. Entonces, mira, la culpa de todos estos mensajes los tiene Joel. El domingo cuando lo vean, señálenlo, él tiene la culpa. Él dijo: antes de que Dios nos dé un templo, Dios va a bregar con el nuestro. Entonces, la gente quiere la gloria de Dios y quiere que el Espíritu Santo se manifieste, pero es que nosotros tenemos que cambiar. ¿Alguien se acuerda de las ovejitas negras? La familia siempre hay una oveja negra. Hoy yo hablaba con una persona y le dije: te admiro. Estás emprendiendo algo nuevo. Lo único que yo te voy a decir es que con la misma fe que tú esperaste 10 años para que esa persona cambiara, es la misma fe que tienes que usar para emprender lo nuevo. Porque usted tiene fe, mi hermana. Y te tengo que preguntar, ¿qué te mantuvo a ti 10 años? Porque vio el milagro, vio la gloria de Dios, vio lo que estaba esperando porque lo vio, lo está viviendo. ¿Qué te hizo a ti soportar 10 años y mantenerte con esa firmeza? Algo dentro de mí me decía que iba a cambiar, que esa persona iba a cambiar. Ya es la primera vez que se menciona a Judas Iscariote, se nos advierte que él fue quien entregó a Jesús. Mira, ¿sabe? Su intervención en la Biblia no comienza de la mejor manera. Juan capítulo 12, primero 6 versos. Mira quién era este señor. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Mira la descripción. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Wow! ¡Qué tipo buena gente!, ¿verdad? Mira. Pero dijo esto porque no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón
y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Papi, eso es para caerle encima. Compró un campo, el precio de la iniquidad, lo que se robaba. Y lo grande es que Jesús lo sabía. Y la bolsa se refiere a lo que contenía el dinero de las ofrendas. Aquí la Biblia no cuenta que Judas era el encargado de las ofrendas y que sustraía de ella para uso personal. A eso es que se refiere Pedro cuando dice el salario de su iniquidad. Lucas 22. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí vemos que Satanás influyó en Judas para que él entregara a Jesús. Después de esto, Mateo relata, que Judas fue y se ahorcó. Oye, lo que debemos entender en este pasaje es que cuando se dice que Judas fue y se ahorcó, no se está implicando que esto lo hizo inmediatamente. Este pasaje es como un paréntesis explicando lo que pasó luego con Judas. Sin embargo, Judas no se ahorcó sino hasta después de la resurrección y ascensión de Jesús. Esto lo comprenderemos al leer sobre la aparición de Jesús a los apóstoles. Y ahora, agárrate la peluca. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Piensa, necesito que piense, que leas y piense. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Quién era el que no estaba? No te muevas de ahí. ¿Quién todo el mundo piensa que era el ausente? Judas. ¿Por qué? Pues estaba muerto. Por eso quedaban ¿cuántos? 11. Pues eso es lo que yo creía. ¿Y eso es lo que tú creías? Tú creías otra cosa, ¿verdad? Pues tú tienes más revelación que yo. Sí, muchos creíamos eso. Cuando hablaba de 11, ¿quién falta? Judas. Pero no, el ausente era otro. Al leer que Jesús se apareció a los 11 mismos, muchas personas enseguida piensan que quien faltaba era Judas, que ya se había ahorcado. Sin embargo, en el libro de Juan vemos otra cosa. Juan 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El que no estaba no era Judas, era Tomás. Pues entonces, Judas es una cosa tremenda, se ahorcó pero estaba allí. Voy para algún sitio, voy a llegar al sitio donde yo voy. Estoy atracando. Lee la Biblia. Pues yo creo que más claro no canta un gallo.
Ok, Primera de Corintios 15. Esto lo escribió Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿A quién se apareció Jesús? A los 12. Fue Matías. No. En el versículo 5 nos dice que Jesús apareció a Cefas y después a los 12. Los 12 es una forma de referirse a los 12 apóstoles designados por Cristo. Entre estos 12 estaba Judas, ya que el reemplazo para Judas fue seleccionado después de la ascensión de Cristo. Matías fue seleccionado como uno de los 12 apóstoles poco antes del día de Pentecostés. Por eso podemos afirmar que entre los 12 a los que presentó Jesús estuvo Judas. Lo que significa que no solo Jesús lo perdonó, también lo perdonaron sus compañeros de ministerio. Pentecostés era 50 días después. Y a Matías, echaron suerte sobre Matías días antes de Pentecostés. Ya Jesús había ascendido hacía rato. Ahora, el mensaje de hoy es el siguiente. Todos hablamos del perdón de Dios. Y es real y es verdad. Dios perdonó a la humanidad. Pero aquí vemos que los 11 discípulos también perdonaron. Y el problema con la iglesia es que sabemos que Dios perdona, pero nos cuesta trabajo a nosotros perdonar. Judas traicionó a Jesús. Robó. Era un sinvergüenza. Ahora, Judas estaba con los 11. El problema con nosotros es que nosotros perdonamos, pero no puede estar con nosotros. No, con nosotros no. No, yo lo perdoné. ¿Y por qué no lo invitó? No. O perdonamos de verdad, o no perdonamos. Pues entonces tenemos que decidir. O perdonamos como perdonaron los discípulos, o no perdonemos nada. Entonces vamos a dejar la hipocresía cristiana. Todo es un cliché, todo son palabras bonitas. Todo es sí, Señor, yo lo perdoné. En serio. Porque yo me imagino que cuando los discípulos se reunían, comían. Él no estaba afuera, él estaba adentro. Partían el pan como cuando estaba Jesús, pues él estaba incluido. Entonces, no me digas a mí que nosotros vamos a seguir perdonando, pero no incluyendo. Para de tocar. Tira el alfiler. Sigue tocando. Mira, el problema de Judas es que no se perdonó él mismo. Satanás estaba tan dentro de ese corazón que él no se perdonó. Y como quiera fue y se ahorcó. Pudo haber tenido una actitud diferente. Y eso es otro tema. Nosotros nos hemos perdonado, de verdad, nos hemos perdonado. O seguimos arrastrando nuestro pasado. ¿Cuántos jóvenes ustedes ven que cojean de zapata? ¿Con cuántos ustedes se reúnen que les traen todo lo que ha pasado? No tienen identidad. Están confundidos. ¿Por qué? Porque siguen arrastrando 20 cosas.
Y eso fue lo que le pasó a Judas. Pero no fue por culpa de la iglesia. No fue por culpa de los que seguían a Cristo. No fue por culpa de los discípulos. No fue por culpa de los apóstoles. Y hay gente que a lo mejor no podemos salvar, pero hay otros que sí. Hay otros que se arrepintieron de verdad y que merecen que nosotros no solo los perdonemos, los incluyamos en nuestra vida. ¿Sabe cuánta gente no se queda en la iglesia porque los resienten? Y a veces lo hacemos con nuestros hijos. Eso sí, los perdonamos y no hay problema. Con nuestros hermanos, con nuestra familia, o con los que nos hicieron alguito, pero con los tipos como este. Esto era un sinvergüenza. Satanás vivía dentro de ese señor. Entonces, tenemos que tomar una decisión. De verdad. Mira, ¿quiénes quieren ver milagros y sanidades en la iglesia? ¿Tú sabes qué es lo primero que impide que eso pase? El rencor, la falta de perdón. Pero sabes, y es la primera razón. ¿Sabes cuál es la primera razón para nosotros? La falta de fe. Pregúntale a alguien, mira, ¿por qué la gente no recibe sanidad? Ah, porque le falta la fe. Pero la primera razón es el rencor, es la falta de perdón. Entonces, hasta que nosotros como iglesia no entendamos que la Biblia dice, si tú no perdonas a tu hermano, tu Padre que está en el cielo no te perdonará a ti. Y no es perdonar de la boca para afuera. Tienes que perdonar, tienes que olvidar y tienes que volverlo a incluir en tu vida, como si nada hubiese pasado. Ahora, ¿habrá alguien dispuesto a eso en esta noche que diga, yo tengo que hacer eso? Yo tengo que hacer eso. Cuando nosotros todos estemos ahí. ¿Te acuerdas cuando vino tu papá? Que tú le dices a tu papá. ¿Te acuerdas, Chino? Cuando entró por esa puerta. ¿Cómo lo recibimos? Una persona que me lastimó. Y cuando entró por ahí, ¿tú crees que yo me acordé de eso? La alegría que yo tuve cuando lo vi de que estaba aquí borró todo lo que hizo y todo. Y lo recibimos. Pues yo pienso que a esa persona yo la perdoné. Y lo primero que hice fue invitarla a almorzar. ¿Cuándo vamos a comer taquitos de los que te gustan? Ponte sobre tus pies antes que alguien infalte. No son mensajes para amenes y para aplausos. No son mensajes que son buenos para el oído. Son mensajes que te confrontan y que te enseñan a vivir como vivió Jesús. Yo quiero ver la gloria de Dios en este lugar. Yo quiero ver los milagros poderosos que yo sé que Dios hace. Pero pienso que depende de todos, de cada uno de nosotros. Antes de terminar con esta transmisión,
Repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenidos a la familia de Dios, donde todos juntos vamos a aprender a perdonar como perdonaron los discípulos.